Recuerdo aquella noche cuando por primera vez en 10 años sentí que dentro de mí había algo más que vacío. Tenía 42 años. Estaba sentada en una lujosa habitación de hotel en la avenida Diagonal de Barcelona. Frente a mí había un fajo de billetes de 500 euros y en el espejo del frente se reflejaba una mujer que apenas reconocía. Porque después de años trabajando como escort, había aprendido a convertirme en tantas personas diferentes que había olvidado quién era yo realmente. Si esta historia resuena contigo, si alguna vez te has sentido perdida en tu propia vida, Я долго por ждал favor, этого dale момента, like чтобы a este сказать тебе video. правду. Я слушаю, Porque что ты lo que хочешь voy a сказать. compartir Я был contigo неправ. no es solo mi Давай historia, начнем заново. es también un mensaje para cualquiera que Я sienta долго que ha ждал этого perdido su момента, camino чтобы сказать тебе y правду. necesita Я слушаю, encontrar la что ты luz хочешь сказать. nuevamente. Я был неправ. Mi nombre Давай es начнем Sofía заново. Mendoza. Nací en un pequeño pueblo cerca de Tarragona hace 42 años, en una familia católica tradicional, donde crecí yendo a misa todos los domingos, rezando el rosario con mi abuela cada tarde, creyendo en ese Dios bondadoso que nos enseñaban en el catecismo. Cuando tenía 19 años, conocí a un hombre llamado Miguel. Madre, te Era extrañé, 12 ¿acaso? años mayor que yo. Perdóname, mamá. Trabajaba Todo en está marketing perdonado. en Te Barcelona. quiero. Conducía Я рада, что un ты пришла. BMW Здесь ты найдешь negro поддержку. brillante Спасибо. y me Я hizo сама прошла sentir через como si это. fuera la mujer Теперь más помогаю другим. especial del mundo. Это дает надежду. Mis padres Ты не no одна. aprobaban la relación porque veían algo en sus ojos que yo, cegada por lo que creía que era amor, no podía ver. Así que dejé mi casa, dejé mi pueblo, dejé a mi familia y me mudé con él a Barcelona, creyendo que estaba comenzando la vida de mis sueños. Los primeros meses fueron mágicos. Vivíamos en un apartamento moderno en el Eixample. Salíamos a restaurantes elegantes. Pero lentamente las cosas comenzaron a cambiar. Miguel empezó a hacer comentarios sobre mi ropa, sobre cómo hablaba, diciéndome que necesitaba ser más sofisticada. Y yo, ansiosa por complacerlo, cambiaba todo lo que él pedía, sin darme cuenta de que con cada cambio estaba perdiendo un pedazo de mí misma. Después de 6 meses juntos, Miguel perdió su trabajo. El dinero comenzó a escasear, y yo busqué trabajo como camarera, como dependienta, haciendo cualquier cosa para ayudar a pagar las cuentas, mientras Miguel se volvía cada vez más irritable, cada vez más distante, cada vez más crítico conmigo por razones que yo no lograba comprender. Una noche, Miguel llegó a casa con una propuesta que cambiaría mi vida para siempre. Me dijo que tenía un amigo que organizaba eventos corporativos exclusivos, fiestas privadas para hombres de negocios importantes, y que necesitaban chicas atractivas para acompañar a estos hombres durante cenas, y que pagaban muy bien. Al principio me negué rotundamente, porque sabía exactamente de qué tipo de trabajo estaba hablando. Pero Miguel insistió. Me dijo que era completamente profesional y respetable, que solo necesitábamos salir de nuestra situación financiera difícil. Y yo, porque lo amaba, porque creía en él, porque estaba asustada de perderlo, finalmente acepté. Mi primera noche como escort fue en un restaurante de 5 estrellas. Mi cliente era un empresario alemán educado e interesante, y al final de la noche me entregó 1.000 euros en efectivo, y yo caminé de regreso a casa sintiendo una mezcla confusa de alivio, culpa, vergüenza, y también una extraña sensación de poder porque nunca había tenido tanto dinero en mis manos. Miguel estaba eufórico. Me prometió que esto era solo temporal, que pronto conseguiría un buen trabajo y yo podría dejar todo esto atrás. Y yo quise creerle. Así que cuando me pidió que lo hiciera una vez más, y luego otra vez, yo seguí aceptando, sin darme cuenta de que cada noche que pasaba haciendo este trabajo, me alejaba más de la persona que había sido. Los meses se convirtieron en años. Miguel nunca consiguió ese trabajo que prometía buscar. En cambio, se convirtió en mi manager, organizaba mis encuentros, se quedaba con la mayor parte del dinero,
mientras yo seguía saliendo noche tras noche con hombres diferentes, aprendiendo a sonreír, aunque por dentro me sentía vacía, aprendiendo a separar mi cuerpo de mi mente para poder soportar las cosas que a veces tenía que hacer. Durante esos años perdí contacto con mi familia. No podía soportar la idea de que supieran en qué me había convertido, así que simplemente dejé de llamar, dejé de visitar, y eventualmente ellos dejaron de intentar contactarme. Desarrollé mecanismos de supervivencia profundamente destructivos. Comencé a beber para adormecer el dolor constante. Tomaba pastillas para dormir porque el insomnio se había convertido en mi compañero constante. Mi mente no podía apagarse. Seguía preguntándome cómo había llegado a ese punto. Si alguna vez volvería a sentirme limpia. Si alguna vez volvería a sentirme digna de ser amada de verdad. Mi relación con Miguel se deterioró completamente. Él me veía solo como una fuente de ingresos. Me culpaba cuando los negocios iban lentos. Y cuando intenté dejarlo varias veces, él siempre encontraba maneras de manipularme emocionalmente, recordándome que nadie más me querría después de todo lo que había hecho. Y así pasaron 10 años en los que me convertí en alguien completamente diferente de la chica que había dejado su pueblo con sueños de amor verdadero. 10 años en los que perfeccioné el arte de fingir, de actuar como si nada de esto me afectara, cuando en realidad me estaba destruyendo pedazo por pedazo. Había estado en algunos de los hoteles más lujosos de Europa. Había usado joyas carísimas. Pero todo eso era vacío. Era solo una fachada brillante que ocultaba el hecho de que por dentro yo estaba completamente rota, completamente perdida, completamente desesperada por encontrar una salida, pero sin saber cómo. La noche que cambió mi vida comenzó como cualquier otra. Recibí un cliente, un empresario italiano de unos 60 años, con cabello completamente blanco y rostro amable. Y cuando me vio, se levantó y me saludó con un apretón de manos cortés, no con el tipo de mirada hambrienta que había aprendido a reconocer en tantos otros clientes. Durante toda la cena, él fue genuinamente interesante. Y lo más sorprendente fue que realmente parecía interesado en conocerme. Me hacía preguntas y escuchaba mis respuestas con atención. Después de la cena, me preguntó si me gustaría caminar por el paseo marítimo. Y mientras caminábamos, él se detuvo y me miró directamente a los ojos. Me preguntó si yo era feliz. Y la pregunta fue tan inesperada, tan directa, tan sincera, que por un momento no supe qué responder. Y antes de que pudiera detenerme, sentí lágrimas comenzando a formarse en mis ojos. Lágrimas que no había permitido que salieran en años. Él me dijo que también había pasado por momentos oscuros, que había hecho cosas de las que no estaba orgulloso, pero que eventualmente había encontrado su camino de regreso. Había encontrado paz y propósito. Y que si él pudo hacerlo, entonces cualquier persona podía hacerlo. No sé por qué, pero en ese momento algo se rompió dentro de mí. Todas las barreras que había construido se derrumbaron y me encontré contándole la verdad sobre quién era yo, cómo había terminado en esta vida, cuánto odiaba lo que hacía, pero cuán atrapada me sentía. Él me contó su propia historia. Me dijo que hace 20 años había estado involucrado en negocios turbios, pero que un día tuvo un despertar espiritual y tomó la decisión de cambiar completamente su vida. Me habló de Dios, no con reglas rígidas, sino con compasión y amor incondicional. Me dijo que no importaba lo que yo hubiera hecho, que siempre había un camino de regreso, que el perdón ya estaba disponible para mí si solo elegí aceptarlo. Al final de la noche me entregó un sobre, y cuando llegué a casa y lo abrí, dentro había el dinero acordado más dinero extra, y también una nota escrita a mano con la dirección de una iglesia y las palabras: si alguna vez decides que quieres cambiar tu vida, ven aquí.
Pregunta por el Padre Antonio. Él te ayudará sin juzgarte, sin condiciones. Tu vida puede ser diferente si tú eliges que sea diferente. Durante los siguientes días, no pude dejar de pensar en esa iglesia. Y cada vez que Miguel me llamaba para informarme sobre un nuevo cliente, sentía una resistencia creciente, una voz que me decía que no podía seguir haciendo esto. Comencé a guardar dinero en secreto, preparándome para el día en que tendría el coraje de irme. 3 semanas después, un domingo por la mañana, caminé hasta la iglesia. Mis manos temblaban mientras empujaba la puerta. Mi mente me gritaba que diera media vuelta, porque yo estaba demasiado sucia para entrar en la casa de Dios. Me senté en el último banco y por primera vez en 10 años intenté rezar. Susurré: por favor, ayúdame. No sé cómo salir de esto. Necesito que me muestres el camino. Eventualmente sentí una mano suave en mi hombro. Era el Padre Antonio, un sacerdote mayor con ojos llenos de compasión, y me llevó a su oficina donde me contó mi historia completa. Él escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que la misericordia de Dios no tiene límites, que yo no era mi pasado, que dentro de mí todavía existía esa chica que rezaba con su abuela, y que esa parte nunca había muerto. Me explicó que cambiar mi vida no sería fácil, pero que la iglesia tenía un refugio para mujeres que estaban saliendo de situaciones de explotación, un lugar seguro donde podría quedarme mientras reorganizaba mi vida. La idea de dejar a Miguel me aterrorizaba, pero al mismo tiempo sentía un extraño alivio, como si finalmente alguien me hubiera dado permiso para admitir que necesitaba ayuda. Una noche, después de regresar de un encuentro particularmente difícil, Miguel me acusó de estar planeando dejarlo. Explotó en rabia. Gritó que después de todo lo que había hecho por mí, yo le debía lealtad, que sin él yo no sería nada. Pero mientras lo escuchaba, una claridad atravesó toda mi confusión. Me di cuenta de que si me quedaba, nunca tendría esperanza de sanación. Así que le dije que no, que me iba, que nuestra relación había terminado. Y mientras las palabras salían, sentí terror y liberación simultáneamente. Esa noche, mientras Miguel dormía, empaqué una maleta, tomé el dinero que había escondido y salí de ese apartamento. Caminando por las calles de Barcelona a las 3 de la mañana, llamando al Padre Antonio, mi voz temblando mientras le explicaba que estaba lista para cambiar mi vida. El refugio era un edificio modesto, administrado por monjas, y cuando llegué, una monja joven me recibió con té caliente y una sonrisa que me hizo llorar porque no podía recordar la última vez que alguien me había mostrado bondad genuina sin esperar nada a cambio. Los primeros días fueron los más difíciles, porque aunque estaba físicamente segura, emocionalmente estaba destrozada. Todos los sentimientos que había estado suprimiendo salieron a la superficie, y hubo momentos en los que me quedaba llorando durante horas, cuestionando si había tomado la decisión correcta. Me asignaron una terapeuta llamada Doctora Martínez, que me ayudó a desenredar todos los traumas y patrones destructivos que había acumulado. Hablábamos sobre cómo había llegado a creer que mi valor estaba determinado por cuánto dinero podía ganar. También participaba en sesiones grupales con otras mujeres en el refugio, que estaban pasando por sus propios procesos de sanación. Y aunque nuestras historias eran diferentes, había algo reconfortante en estar rodeada de personas que entendían el dolor de tratar de reconstruir una vida después de haber tocado fondo. El Padre Antonio venía semanalmente, y aunque al principio dudaba en asistir a misa, porque mi relación con la fe había sido tan complicada, eventualmente comencé a ir, redescubriendo las oraciones de mi infancia, reencontrando consuelo en los rituales que alguna vez habían sido importantes para mí. Lentamente, comencé a reconstruir mi sentido de identidad.
No la identidad fabricada, sino algo más auténtico, basado en mis propios valores. Comencé a recordar cosas que había olvidado, como que siempre me había encantado leer, que disfrutaba cocinar, que valoraba la honestidad y la conexión genuina mucho más que el dinero. Después de 3 meses, con ayuda de una trabajadora social, encontré trabajo como recepcionista en un hotel boutique. El salario era una fracción de lo que había ganado antes, pero había algo satisfactorio en ganar dinero de manera honesta, en poder mirarme al espejo y sentir que había hecho un trabajo del que podía estar orgullosa. Después de 6 meses, pude mudarme a un apartamento modesto que compartía con otra mujer del refugio. Y aunque era pequeño, representaba libertad e independencia de una manera que ningún lugar lujoso jamás había representado. El padre Antonio me alentó a pensar no solo en sobrevivir, sino en prosperar, en considerar qué tipo de contribución quería hacer al mundo. Y fue él quien sugirió que yo podría usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres. Después de mucha reflexión, decidí entrenarme como voluntaria en el mismo refugio que me había ayudado, aprendiendo cómo apoyar a mujeres que estaban dejando situaciones de explotación. Al principio me sentía inadecuada, pero descubrí que había algo profundamente sanador en poder acompañar a otras mujeres en sus viajes de transformación. Con el apoyo de una beca de la iglesia, me inscribí en un programa universitario en trabajo social, estudiando después de mis turnos, y 4 años después me gradué con honores. También tuve que enfrentar el difícil trabajo de reconectar con mi familia, y con apoyo, eventualmente llamé a mi madre, pidiendo perdón por haberla abandonado. Mi madre lloró, me dijo que nunca había dejado de amarme, que había rezado por mí todos los días. Varios meses después, visité a mi familia, y mi abuela, quien pareció ver a través de mis evasivas, me llevó aparte y me miró directamente a los ojos. Me dijo que sabía que había pasado por cosas difíciles, y me encontré contándole todo. Mi abuela escuchó sin interrumpir. Me abrazó y me dijo que el verdadero coraje era levantarse después de caer, en elegir la luz después de haber conocido la oscuridad, que Dios nunca me había abandonado y había estado esperando pacientemente para que yo encontrara mi camino de regreso. Esa conversación fue un punto de inflexión, porque por primera vez pude ser completamente honesta con alguien de mi familia y recibir amor incondicional en lugar de juicio. Con mi título en trabajo social, conseguí una posición de tiempo completo en el refugio como consejera. Y aunque el trabajo era emocionalmente demandante, encontré un sentido de propósito que nunca había experimentado. Poder usar mi propia experiencia para ayudar a otras mujeres a encontrar esperanza se sentía como la manera en que todo mi sufrimiento podía ser redimido. Desarrollé programas especializados que incorporaban sanación espiritual. Creé talleres donde las mujeres podían contar sus historias creativamente y comencé a dar charlas en iglesias y universidades sobre explotación sexual. 5 años después de dejar a Miguel, conocí a un hombre llamado David en un evento de la iglesia. Era maestro de escuela primaria, había perdido a su esposa por cáncer y había algo en su gentileza que me hizo sentir curiosa. Comenzamos como amigos y gradualmente comencé a sentir una atracción genuina basada en respeto mutuo. Cuando David expresó interés romántico, me aterrorizó tener que contarle sobre mi pasado, pero finalmente reuní el coraje. Cuando le conté todo durante una caminata por el parque, hubo un largo silencio. Pero en lugar de rechazo, él tomó mi mano y me dijo que apreciaba mi honestidad, que nada cambiaba la manera en que me veía, que su respeto había crecido al entender todo lo que había superado. Me dijo que lo importante no era de dónde veníamos, sino hacia dónde íbamos. Esa conversación fue un punto de inflexión, porque comprendí que mi pasado no tenía que definirme.
que era posible que alguien me conociera completamente y aún así elegir amarme. Hace un año David me pidió que me casara con él, y aunque parte de mí luchaba con sentimientos de no merecer este amor, la parte más sabia pudo reconocer que el perdón significaba dejar ir el pasado, que aceptar su amor era gracia. Nos casamos en la iglesia donde había conocido al padre Antonio, rodeados de las personas que habían sido parte de mi viaje de transformación. Hoy, a los 47 años, soy directora del programa de consejería del refugio. Continúo ayudando a decenas de mujeres cada año en sus viajes de transformación. Y cada vez que veo esperanza comenzar a reemplazar desesperación en sus ojos, me recuerda por qué todo valió la pena. También estoy escribiendo un libro sobre mi experiencia con la esperanza de que mi historia pueda llegar a mujeres atrapadas en situaciones similares y mostrarles que la transformación es posible. Mi relación con mi familia se ha fortalecido enormemente. Mi madre me dice que está orgullosa de la mujer en que me he convertido, del bien que estoy haciendo. Mi abuela, ahora de 92 años, todavía reza el rosario diariamente, incluyendo oraciones de gratitud, porque pudo verme encontrar paz. Mi fe continúa evolucionando. Ya no es la fe simple de mi infancia, sino algo más maduro que puede sostener preguntas y dudas, que entiende que Dios trabaja a través de personas imperfectas y circunstancias rotas. Lo que sé con certeza es que mi vida hoy es un testimonio viviente de que la transformación es posible, que ninguna persona está más allá de la redención, que el amor de Dios es más grande que nuestros peores errores, que nunca es demasiado tarde para elegir un camino diferente. Mi historia no es única. Hay millones de mujeres que han experimentado explotación similar, pero cada historia de sanación individual importa. Cada mujer que encuentra su camino de regreso a la luz contribuye a un cambio más grande en el mundo. Si hay algo que quisiera que sacaras de mi historia es esto. No importa dónde estés ahora, no importa qué decisiones hayas tomado en el pasado, no importa cuán perdido te sientas, siempre hay esperanza de transformación. Siempre hay un camino de regreso si estás dispuesto a tomarlo. Siempre hay personas dispuestas a ayudarte si tienes el coraje de pedir ayuda. Siempre hay gracia disponible si estás dispuesto a recibirla. Para las mujeres atrapadas en situaciones de explotación ahora mismo, quiero que sepan que entiendo cuán imposible puede parecer salir. Entiendo el miedo y la vergüenza. Pero hay organizaciones y refugios dedicados a ayudar sin juicio. Dar el primer paso es lo más difícil, pero ese primer paso es el comienzo de tu viaje hacia la libertad. Para las familias con seres queridos en estas situaciones, su amor y apoyo incondicional pueden ser la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Cada mañana cuando me despierto, dedico un momento a la gratitud, agradeciendo por la segunda oportunidad, por el trabajo significativo que puedo hacer, por la familia que me ha acogido, por el amor que he encontrado, por la paz en la fe, por la alegría en las cosas simples. Luego me levanto y enfrento el día con determinación de vivir de manera que honre todo lo que he recibido, que contribuya a hacer del mundo un lugar más compasivo.